Estimados alumnos, bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que es de verdad fundamental en la dermatología clínica, el estudio de las alopecias. Y ojo, que aunque muchas veces se piense que es solo un problema estético, la patología del folículo piloso es un mundo fascinante. De hecho, a mí me gusta pensar en el pelo como una especie de biosensor, ¿sabéis? Es súper sensible, un chivato de nuestra salud general. Y es que el folículo tiene una actividad metabólica, frenética. Por eso, estudiarlo nos da muchísimas pistas sobre procesos endocrinos, metabólicos, inmunológicos, cosas que de otra forma se nos podrían escapar por completo. Vale, y para abordar toda esta complejidad de una forma ordenada, vamos a estructurar la sesión en 6 puntos clave. Empezaremos por la fisiología, que es la base de todo, claro. Luego veremos qué herramientas tenemos para el diagnóstico. Pasaremos a clasificar los tipos de alopecia, nos meteremos a fondo con las más comunes, como la androgenética y la areata, y terminaremos con las cicatriciales. Vamos, un recorrido completito para que dominemos el diagnóstico diferencial. Muy bien, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Para poder entender por qué algo va mal, primero tenemos que dominar cómo funciona cuando va bien. Así que, la fisiología del folículo piloso. Esta es la piedra angular, la base sobre la que se construye absolutamente todo en tricología. A ver, aquí tenemos la unidad pilosebácea en detalle. Fijaos en las estructuras clave. Por un lado, la papila dérmica. Pensad en ella como el centro de control, el que manda y regula el ciclo del pelo. Luego está la matriz, que es donde las células se multiplican a toda pastilla para crear el tallo. Y por supuesto, la glándula sebácea. Todo este tinglado es, en realidad, un órgano en miniatura y es súper sensible a cualquier cambio que ocurra dentro de nuestro cuerpo. Una cosa súper importante, el pelo no crece de forma continua y ya está. No. Sigue un ciclo dinámico y muy importante, asincrónico. Primero está la fase de anágeno, que es la fase de crecimiento a tope. Esta puede durar de 2 a 6 años. Después viene el catágeno, que es una transición muy breve, de apenas unas semanitas. Y por último, el telógeno, la fase de reposo, que acaba con la caída del pelo y dura unos 2 a 4 meses. ¿Y qué pasa después? Pues que un nuevo pelo en fase anágena empieza otra vez el ciclo. Y claro, en un cuero cabelludo sano, la distribución de estas fases es la clave de todo. Como podéis ver en el gráfico, en cualquier momento, más o menos un 85% de nuestros 100.000 pelos, casi nada, están creciendo activamente. Solo un 14% está en reposo o a punto de caer. Y esto explica por qué es normal que se nos caigan hasta 100 o 150 pelos al día. El problema viene, claro, cuando estas proporciones se van al traste. Ahí es cuando empieza la patología. Vale, pero ¿qué regula este ciclo tan complejo? Pues es un equilibrio muy delicado. Por un lado, tenemos cosas que lo estimulan, que le dan marcha. Ciertos medicamentos, un buen masaje que mejora la vascularización o una dieta rica en aminoácidos y vitaminas. Pero por otro lado, tenemos inhibidores muy potentes. ¿Y aquí qué encontramos? Pues el estrés, las dietas hipocalóricas muy bestias, algunos fármacos y, esto es crucial, los andrógenos. Y ya que mencionamos los andrógenos, aquí tenemos al gran protagonista de muchas alopecias. La testosterona que tenemos circulando se convierte en su forma más activa, que es la 5-alfa-dihidrotestosterona, la famosa DHT. Como se ve en este esquema, la DHT va y actúa sobre los receptores que hay en la papila dérmica. Recordad, el cerebro del folículo, y le fastidia el ciclo. Este mecanismo es ni más ni menos la clave de la alopecia androgenética. Venga, vamos a pasar ahora a la práctica clínica. Nos llega un paciente con pérdida de pelo. ¿Cómo lo abordamos? Pues mirad, la clave, como casi siempre en medicina, es ser sistemáticos. Un enfoque metódico, paso a paso, es lo que nos va a llevar de una simple sospecha a un diagnóstico de certeza. Y esa sistematización empieza justo aquí. Por mucha tecnología que tengamos, os aseguro que una anamnesis detallada, una buena historia clínica, es insustituible. Tenemos que convertirnos en detectives del ciclo biológico del paciente. Hay que preguntar a fondo sobre los últimos 6 meses, ¿ha habido estrés agudo, alguna cirugía, cambios de peso? Y, por supuesto, revisar de pe a pa los fármacos y los factores hormonales. Porque, creedme, el folículo tiene memoria. La exploración física, claro, nos va a dar pistas que son cruciales. Primero, la maniobra de Sauraud o el pull test, que básicamente es tirar suavemente de un mechón para ver si hay un desprendimiento activo, si se caen pelos con facilidad. Segundo, el signo de Hackett o del pellizcamiento. Esto nos orienta sobre el pronóstico. Si podemos pellizcar la piel del cuero cabelludo con facilidad, suele sugerir atrofia o fibrosis, y eso es mal pronóstico. Ojo, con una excepción importante, la alopecia areata. Y tercero, evaluamos la tracción para ver cómo de fuerte y resistente está el tallo del pelo. Vale, una vez que hemos recogido toda esta información, necesitamos un esquema, un marco para organizarlo todo. Y para eso está la clasificación de las alopecias, que nos va a permitir estructurar nuestro pensamiento clínico y empezar a acotar el diagnóstico diferencial. Lo primero,
Aunque son raras, son las formas congénitas. Tenemos la atriquia, que es muy fácil, ausencia total de pelo desde que naces, y la hipotricosis, que es una disminución general, difusa, del pelo. Como digo, son raras, pero hay que tenerlas en mente para establecer la base de nuestro espectro diagnóstico. Pero vamos a la gran división clínica, la que de verdad importa. Esta es la pregunta más importante que tenemos que responder. ¿Estamos ante una alopecia cicatricial o no cicatricial? Es fundamental. En las cicatriciales, como el lupus o la alopecia frontal fibrosante, el folículo se destruye para siempre. Es irreversible. En cambio, en las no cicatriciales, como la androgenética o la areata, el folículo sigue ahí, está preservado. Y eso nos abre la puerta a una posible recuperación. Perfecto, pues ahora vamos a centrarnos en la causa más frecuente de calvicie, la alopecia androgenética o AJA. Y lo primerísimo de todo es entender un concepto que es absolutamente clave, que lo cambia todo. Y es esto, esta es la perla clínica que tenéis que grabar a fuego. No se cae, se miniaturiza. En alopecia androgenética, el problema real no es que el pelo se caiga más, sino que con cada nuevo ciclo el folículo se va haciendo cada vez más y más pequeño. Y claro, produce un pelo más fino, más corto, con menos color, hasta que al final se convierte en un vello que casi ni se ve. Es un proceso de miniaturización, no de pérdida como tal. Y si nos vamos a nivel molecular, la secuencia de eventos es bastante clara. Primero, la DHT se une a su receptor. Segundo, este complejo viaja al núcleo de la célula y cambia la expresión de los genes, haciendo que la fase de crecimiento, la anágena, sea más corta. Y tercero, y esto es crucial, activa las vías de la apoptosis, o sea, la muerte celular programada a través de unas enzimas que son como las ejecutoras, las caspasas. Y todo esto fuerza al folículo a entrar antes de tiempo en la fase de catágeno, la de transición. Clínicamente, esto se manifiesta de forma distinta según el sexo. En los hombres, lo típico es seguir la escala de Hamilton-Norwood, que lo que describe es esa recesión progresiva en la línea frontoparietal, vamos, las famosas entradas, y el aclaramiento en la coronilla en el vértex. En las mujeres, en cambio, es más común el patrón de Ludwig, que es una pérdida más difusa en la zona de la corona, pero que curiosamente suele respetar la línea de implantación de la frente. En cuanto al tratamiento, tenemos varios pilares farmacológicos. Por un lado, el minoxidil, que lo que hace es alargar la fase de crecimiento, la fase anágena. Por otro, tenemos los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, que básicamente bloquean que se produzca la DHT. Aquí están la finasterida y la dutasterida. Esta última es más potente porque inhibe los dos tipos de enzima. Y bueno, además de los fármacos, claro, hay otras opciones como el trasplante capilar o el plasma rico en plaquetas, que lo que buscan es estimular la regeneración de esos folículos. Bien, pues dejamos a un lado el proceso lento de la miniaturización y nos vamos a centrar ahora en problemas que alteran el ciclo folicular de una forma mucho más brusca. Por un lado, la alopecia areata, que es autoinmune, y por otro, los efluvios, que son reactivos. Esto que veis en la imagen es un caso de libro de alopecia areata. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que son los propios linfocitos T del paciente, sus defensas, los que se equivocan y atacan al folículo piloso cuando está en plena fase de crecimiento. Lo paran en seco. Y el resultado es lo que veis. Estas placas, estos claros de alopecia, totalmente lisos, muy bien definidos y sin ningún signo de inflamación ni de cicatriz. Luego tenemos los efluvios, que son estas caídas de pelo masivas por todo el cuero cabelludo. Y aquí es vital, crucial saber diferenciar los dos tipos principales. Por un lado, el efluvio telogénico. Aquí un evento estresante muy fuerte, imaginaos una fiebre altísima, una cirugía grande, el posparto, provoca que un montón de folículos entren a la vez en la fase de reposo, en telógeno. El resultado, una caída masiva, sí, pero ojo, ocurre de 2 a 4 meses después del evento. En cambio, el efluvio anagénico es una caída casi inmediata y súper bestia. Aquí una noxa, un agente dañino muy potente como la quimioterapia, ataca directamente a los folículos que se están dividiendo y la caída es rapidísima. Y ya para ir terminando vamos a tocar brevemente el grupo de las alopecias cicatriciales, esas en las que, recordad, el daño ya es permanente. Una que hay que conocer sí o sí es la alopecia frontal fibrosante, que vemos cada vez más en mujeres posmenopáusicas y que hace que la línea del pelo retroceda como una diadema. El lupus discoide es otra causa. Y luego está la tricotilomanía, que es un caso especial. Empieza como algo no cicatricial, es un trastorno por arrancarse el pelo, pero si se cronifica, esa tracción continua puede acabar destruyendo el folículo y convirtiéndola en cicatricial. Y este es el concepto clave, la razón por la que estas alopecias son irreversibles. El daño es permanente porque el ataque inflamatorio, que suele ser por linfocitos, va dirigido al corazón del folículo, a la protuberancia, también llamada bulge. Y es que ahí está el nicho de células madre del folículo. Si destruyes eso, destruyes la fábrica de pelo. No hay vuelta atrás. Un cuadro no cicatricial y que es traumático, la tricotilomanía. Aquí la causa es mecánica. La persona se arranca el pelo de forma compulsiva, por tracción. Por eso se ven esas áreas con pelos rotos a diferentes alturas.
En resumen, y como habéis podido ver, la tricología es un campo súper complejo. Cada tipo de alopecia tiene su propia historia, su propio mecanismo, desde las hormonas y los genes en la AGA, a la autoinmunidad en la areata o la destrucción por inflamación en las cicatriciales. Por eso un diagnóstico exacto, basado en la clínica y en todas las herramientas que hemos repasado, es absolutamente fundamental para poder ofrecer a cada paciente el mejor tratamiento posible. Muchas gracias por vuestra atención